Hola, buenos días. Gracias por conectarse a este webinar. Desde el público tienen acceso al chat y a la casilla de preguntas y respuestas. Así que si quieren nos pueden ir contando ya desde dónde se conectan para escuchar este webinar. Hola Christopher, buen día también. Buen día Mindy. Gracias a ustedes por conectarse a este webinar sobre el sistema de compensación de emisiones, que es parte de este ciclo que estamos haciendo desde la División de Desarrollo Productivo Sostenible del Ministerio de Economía, en colaboración con distintas instituciones que vamos a ir presentando en breve. Estamos esperando a que se conecten algunas personas más. Hola Javier, qué bueno saber que te conectas desde la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático. Excelente. Les cuento que desde el equipo de medio ambiente tenemos a 4 personas que van a estar específicamente dedicadas a responder todas sus preguntas eh, en la casilla de preguntas y respuestas, dado que si es que hacen las preguntas por el chat es posible que se vayan perdiendo. Así que les solicitamos que por favor hagan sus preguntas en esta casilla de preguntas y respuestas y desde ya les agradecemos a Florencia Sánchez, Rocío Herrera, Vanessa Díez y Caterina Sepúlveda que van a estar apoyándonos con esto durante el webinar. Y bueno, también agradecemos a el programa Transforma Cambio Climático de Corfo, que ha sido clave en la organización de este webinar. Y aprovecho de contarles que esto lo estamos organizando, aparte desde el Ministerio de Economía con el Ministerio de Ambiente y el Transforma del Cambio Climático, con distintas agrupaciones empresariales. En particular, allí van a estar representantes, como quizás ya vieron en los afiches de difusión, de la NIR, que es la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje y de CLG Chile, que son los líderes empresariales por la acción climática, y también están colaborando Acción Empresas y Sistema B, que van a ser protagonistas en el segundo webinar sobre mercados de carbono que vamos a tener el próximo martes, 14 de julio, también a las 10 de la mañana, así que ahí les vamos a dejar el link igual si se quieren conectar. Bueno, y ya habiendo pasado 4 minutos, vamos a comenzar. Desde la edición de Desarrollo Productivo Sostenible, el jefe, Gonzalo Villanueva, lamentablemente no alcanzó a conectarse por un compromiso, así que de parte del Ministerio de Economía, Karimi Negrete va a dar las palabras de bienvenida. Así que, Karimi, te damos la palabra, por favor. Muchas gracias, Carolina, y muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Karimi Negrete y soy encargada del Fondo de Innovación y Competitividad para el Emprendimiento, acá en la división de PS, y tengo el gusto de darles la bienvenida. Y en ese sentido quisiera comenzar, obviamente, agradeciendo su participación en este webinar de Sistema de Compensación de Emisiones, una instancia que refleja el creciente interés del sector público y del sector privado para avanzar en soluciones concretas que compatibilicen el desarrollo productivo y la sostenibilidad. Desde el Ministerio de Economía y en el marco del programa Desarrollo Productivo Sostenible, estamos impulsando instrumentos que no solo permitan avanzar en metas ambientales, sino también en abrir nuevas oportunidades de inversión, innovación y crecimiento para las empresas en Chile. En este contexto, el sistema de compensación de emisiones constituye una herramienta que ha sido clave. No solo ha permitido canalizar esfuerzos en reducción y captura de emisiones, sino también en generar condiciones habilitantes para el desarrollo de estos nuevos proyectos, la diversificación de la matriz productiva y la creación de valor en distintos sectores económicos a lo largo de nuestro país. Lo relevante hoy es que este tipo de instrumentos comienza a traducirse en oportunidades concretas, que es lo que vamos a ver en el webinar del día de hoy. Son proyectos que se pueden estructurar, nuevas líneas de negocio que pueden emerger y capacidades que el país puede desarrollar con una mirada de mediano y largo plazo. Sin embargo, para que este potencial se materialice, les queremos transmitir que es fundamental fortalecer la articulación público-privada, identificar barreras
y sobre todo avanzar hacia una implementación que sea clara, eficiente y atractiva para las empresas. Por eso, este espacio busca no solo entregar información técnica, sino también abrir una conversación sobre cómo podemos aprovechar mejor este sistema, desde la experiencia de actores que ya están evaluando o desarrollando proyectos en este ámbito. Esperamos que esta jornada contribuya a clarificar oportunidades, generar vínculos y sobre todo avanzar hacia una agenda común que impulse inversión, desarrollo de proyectos y crecimiento sostenible en nuestro país. Muchísimas gracias y les dejo con el jefe de la División de Información y Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, José Miguel Valdés. Gracias, Karim. Perdón, tenía con problemas técnicos. Eh, bueno, buenos días. Un gusto saludarle a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es José Miguel Valdés. Yo soy jefe de División de Información y Economía Ambiental, donde está alojado actualmente el sistema de compensación de emisiones del impuesto verde. Desde el Ministerio de Medio Ambiente quería aprovechar de dar las gracias por asistir a este webinar. Para nosotros es importante esta conversación con el sector privado. La conversación pública-privada es clave para nosotros. Primero quiero agradecer especialmente al Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, el DPS, y a su Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Economía por organizar este encuentro. Para nosotros el apoyo del DPS ha sido fundamental, nos ha permitido, nos ha colaborado constantemente en el apoyo de actividades que ha permitido fortalecer este sistema de compensaciones, habilitar el mercado y cumplir los objetivos de este mercado. En particular se ha traducido este apoyo en apoyo al mercado, en fomento, en estas actividades de difusión como estas, vinculación con el sector privado y desarrollar las capacidades técnicas que implica llevar un sistema como este. Estamos muy agradecidos por eso. Quería aprovechar de hablar un poquito del sistema de compensación de emisiones, brevemente. El país tiene un desafío grande que es que se ha puesto en sus compromisos nacionales, su contribución nacionalmente determinada, la NDC, y un compromiso a largo plazo establecido en la Ley Marco de Cambio Climático, que es la Carbón Neutralidad 2050. Esto implica reducciones de emisiones significativas. Y para ello necesitamos movilizar el sector privado hacia acciones concretas, sostenibles. En este contexto, el sistema de compensaciones justamente responde a esta necesidad. Surge como una herramienta que permite canalizar este esfuerzo de manera eficiente, costo eficiente, habilitando que las empresas que actualmente están grabadas y que tienen que pagar un impuesto puedan en vez compensar sus impactos mediante proyectos de reducción de emisiones reales, adicionales, medibles y verificables, y que además tienen beneficios concretos en los territorios. Eh, este sistema ya es una realidad concreta, ya llevamos 3 años en esto. En esos 3 años hemos compensado más de 6 millones de toneladas de CO2 equivalentes, que sí es una métrica que no dice mucha gente, pero en concreto son en torno a 30 millones de dólares que se han movilizado desde empresas, establecimientos grabados hacia proyectos de reducción. Algo que a nosotros nos motiva y queremos avanzar más allá y llegar a un número más significativo el próximo año. En particular, hoy nos espera una gran conversación. Tendremos posibilidad de escuchar de primera fuente cómo funciona el sistema y escuchar desde el sector privado qué oportunidades de inversión están viendo ellos, qué aprendizaje han tenido, cómo seguir avanzando. Y en concreto, lo que nos interesa a nosotros mucho es qué cosas necesitamos para mejorar este sistema y hacerlo más útil para todos. Para esto, quiero agradecer desde ya a todos los que representan distintas entidades que participan, quienes nos compartirán su visión y experiencia, a ANIR, a Codelco, a CLG. Bueno, y también agradecer también a el programa Transforma de Cambio Climático, Corfo, que va a estar moderando esta mesa y que ha sido un apoyo también constante en esto. Para terminar nomás, la compensación es una pieza clave y concreta de la ruta de Chile hacia la carbon neutralidad, y esto es posible gracias a esta conversación público-privada, que para nosotros es clave. Desde el Ministerio de Medio Ambiente seguimos trabajando, ha sido 3 años de aprendizajes y queremos seguir avanzando en dar señales concretas de certeza y reglas claras para los que estén invirtiendo en este sistema. En ese marco estoy seguro que esta conversación va a ser muy provechosa para todos y que nos colaborará mucho para seguir juntos en esta agenda. Eso, muchas gracias. Carolina, te dejo a ti. Muchas gracias, José Miguel y Karimi también por las palabras en representación del Ministerio de Medio Ambiente
y del Ministerio de Economía en DPS. Ahora dejamos con ustedes a Joaquín Egaña, que es el encargado del Ministerio de Medio Ambiente del sistema de compensación de emisiones del impuesto verde. Así que, Joaquín, te escuchamos. Gracias por la presentación. Ok, muchas gracias Carolina, gracias José Miguel, gracias Karimi. ¿Se ve la presentación? ¿Me pueden confirmar? Sí, Sí, sabe. perfecto, gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Joaquín Ignacio Egaña Tamargo, soy encargado del sistema de compensación de emisiones. Soy el encargado en el fondo que esto se implemente año a año y que pueda funcionar. Agradecimiento, obviamente, ante partir a DPS, que nos ha apoyado, como dijo José Miguel, y también, también nombrar a PMI, que también nos apoya en otros aspectos también, pero con financiamiento para poder implementar este sistema. Bueno, hoy les voy a hablar un poquito de el sistema de compensación de emisiones y quería partir un poco de dónde nace esto, antes de decir qué es. Bueno, sabemos que existen impactos en la contaminación atmosférica en la salud de la población, ¿cierto? O sea, vemos cada año, sobre todo en invierno y en el sur de Chile, donde en las noticias vemos que hay efectos de la salud, de la contaminación, que no se puede caminar en la calle, se necesita mascarilla, se generan distintos tipos de enfermedades como irritación en el sistema respiratorio, por ejemplo, disminuye la resistencia a infecciones respiratorias, sobre todo temas relacionados a la temas respiratorios. ¿Y por qué respiratorio? Por el material particulado, el NOx y el SO2, que afectan este tema a la salud. Entonces, bueno, sabemos que existe esa problemática. Bueno, continuemos. También hay otro tema que se llama mercado de carbono, que la próxima semana también se va a hablar más relacionado a este tema, pero que sabemos que desde el año 1950 aproximadamente ha existido un aumento de emisiones de gases de efecto invernadero y eso ha producido un aumento de temperatura global en el planeta. También es otra problemática en el fondo. Entonces, ¿qué genera esto? Genera diferentes impactos, diferentes fenómenos en la naturaleza. Por ejemplo, cambio de temperatura extremo, hay más helada, hay más calor en tiempos de verano, derretimiento de glaciares, sequías, aumento de probabilidad de incendios forestales, inundaciones porque hay mayor precipitación en un corto periodo de tiempo, remoción de masa, aluviones también llamados, marejadas y vientos extremos. Son distintos fenómenos que el planeta en el fondo genera al producir este aumento de temperatura. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esto? Hay dos formas: adaptarnos y mitigar la fuente de generación de estos fenómenos. Entonces, ¿cómo nos adaptamos? Nos preparamos mejor, o sea, hacemos ajustes para reducir en el fondo el daño, reducir la vulnerabilidad, aumentar la resistencia a estos cambios y por otro lado, reducimos los gases de efecto invernadero que se producen. Estas son las dos maneras de enfrentar lo que es el cambio climático. Y aquí, ¿qué medidas de mitigación? Existen medidas de mitigación para reducir gases de efecto invernadero y hay dos. Uno, reducir directamente en la fuente o potenciar sumideros. Sumideros son la captura de gases de efecto invernadero. Pero estas medidas que están acá tienen barreras. Y estas barreras pueden ser de diferente origen, pueden ser financieras, tecnológicas, socioculturales, normativas. Por ejemplo, si una tecnología es muy cara, claramente vamos a tener una barrera tecnológica porque no existe esta tecnología y financiera porque es muy cara la tecnología para reducir o capturar mayor carbono. Esa es la idea de este gráfico. Entonces, ahí, en ese momento, dado estas barreras, dado estas medidas, aparece lo que es el mercado de carbono, que son regímenes de comercio que en el fondo hacen incentivos financieros para la mitigación del cambio climático. Y también permite que los gobiernos y las empresas puedan cumplir sus objetivos de reducción de emisiones. Entonces,
Hay dos tipos de mercado de carbono, que es mercado de cumplimiento y mercado voluntario. Mercado de cumplimiento es por una ley, por un reglamento que solicita, se establece de alguna manera, y los mercados voluntarios es, como el nombre lo dice, voluntario, que la empresa, el gobierno decide reducir una cierta cantidad de emisiones. Marco regulatorio con respecto a esto. En Chile existe instrumentos nacionales con respecto al mercado voluntario y regulado y instrumentos internacionales. Y el día de hoy vamos a hablar de este sistema, que es el impuesto verde y el sistema de compensación de emisiones. Son instrumentos que están relacionados, por eso los coloco en conjunto. Y nacen de la ley 20.780, actualizado por la ley 21.210, y el reglamento que rige el sistema de compensación de emisiones es el decreto número 4 del año 2023. También hay otros instrumentos que maneja el Ministerio de Medio Ambiente, pero no lo vamos a ver el día de hoy, y entiendo que la próxima semana hay un ciclo de sistema de certificación voluntaria, lo que sería acá. Entonces, en base a lo anterior que les acabo de comentar, sabemos que hay contaminantes atmosféricos que generan daño en la salud de la población. También sabemos que hay emisiones de gases de efecto invernadero que producen fenómenos indeseables en la población. Hay dos impactos claros, por lo que acabo de comentar. Entonces, de ahí nacen los instrumentos. Para eso nacen, o sea, buscan reducir las emisiones de estos dos contaminantes. Y ahí nace el año 2014 el impuesto verde. ¿Qué es el impuesto verde? Es un impuesto anual grabado, o sea, que graba las emisiones al aire de contaminantes locales y contaminantes globales. Y en contaminantes locales está el material particulado, el óxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Y para contaminantes globales está solo el dióxido de carbono, el CO2, que es uno de los gases de efecto invernadero de gran cantidad, no el que genera mayor impacto calorífico, pero el más abundante, por decirlo. Eh, entonces aquí la primera pregunta es, ¿estos contaminantes, graba el metano, por ejemplo, que es otro gas de efecto invernadero? No, no graba metano, graba solamente CO2. Y ¿cuáles son los establecimientos afectos a este impuesto? Son fuentes emisoras individuales en conjunto que emitan 100 toneladas de material particulado o 25.000 toneladas de CO2 anual. O sea, si un establecimiento emite 30.000 toneladas de CO2, entra en el pago de este impuesto, del total de sus emisiones. O si emite 20.000 y emite 120 material particular, también entra eh, pagando la totalidad de sus emisiones. Bueno, hay exclusiones en las fuentes. Las calderas de agua caliente utilizadas en servicios vinculados al personal no son considerados para el cálculo del impuesto, y tampoco grupos electrógenos con potencia menor a 500 kilowatts. También hay una exclusión de combustible para el impuesto de solamente de CO2. No aplican las fuentes emisoras que operen base a medios de generación de biomasa. O sea, una fuente que utiliza biomasa para el cálculo del umbral sí se calcula, pero para el cálculo del impuesto no pagan las emisiones generadas por esta energía de biomasa. Un poco de historia del impuesto verde, cómo nació. Como les dije anteriormente, nació el año 2014, y en ese instante tenía otro umbral. Se había pensado solamente para calderas y turbinas que tengan una potencia térmica arriba de 50 megawatts, y esto se empezó a implementar el año 2017. O sea, ya el próximo año vamos a tener 10 años de implementación del impuesto verde. Y algo súper interesante acá que no aparece en realidad. Ahí para entender un poco, el Acuerdo de París, que también es bien conocido en el tema de mercados de carbono, fue el 2015. O sea, el impuesto verde fue antes del Acuerdo de París, que es de la COP, que se habló del Acuerdo de París en el fondo. Entonces fue un instrumento bien innovador en su momento, y primero en Sudamérica. Un dato ahí, un dato freak. Bueno, y el año 2020 se modernizó esto del impuesto,
y tuvo dos cambios fundamentales. El primer cambio fue que en el fondo cambiar este umbral ya no eran calderas o turbinas que tengan potencia térmica arriba de 50 megawatts, sino que fuera por las emisiones totales, como les dije anteriormente, que fuera 25.000 toneladas de CO2 o 100 toneladas de MP. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que en el fondo ya no es por característica de la fuente, sino de cuánto emites. Si tú emites más, estás arriba del umbral. Si estás bajo de este umbral, no estás afecto al impuesto verde. Entonces ya no es por característica de la fuente, sino por la cantidad que realmente emites y la cantidad realmente que producen los impactos que anteriormente mencioné. Y el otro punto importante es que se genera la implementación del sistema de compensación de emisiones para el año 2023. O sea, el sistema de compensación de emisiones ya ha implementado 3 años y se podría decir que se creó el año 2020. Y ahí aparece un certificado que va a ser fundamental y que posteriormente voy a explicar esa parte. Bueno, ¿cómo se calcula el impuesto? Hay dos formas de calcularlo. Una, la simple, que es para el CO2, que es $5 por tonelada, y para contaminantes locales, que sería el MP, NOx y S2, se hace en base a una fórmula. Es una tasa que multiplica un factor de 0,1 por el coeficiente de calidad. Este coeficiente va a depender de la zona, si es que es una zona saturada, va a valer 1,2, si es una zona latente 1,1 y si es que no tiene zona es un valor 1. Y el costo social de la contaminación, que también está tabulado, que es fijo, que no depende de la comuna, que depende del contaminante para MP 0,9, SO2 0,01 y NX 0,025. Y por último, el coeficiente que realmente es bien fundamental entre diferentes tasas entre comunas es la población de la comuna. Entonces, esta tasa va a depender de cada comuna porque cada comuna tiene una población distinta. Algunos datos aquí, una información del país, donde vemos los sujetos grabados que están en cada región. Hay regiones que tienen bastantes sujetos grabados, por ejemplo, la región de Valparaíso, que tiene 15, la región de Antofagasta, 14, donde existen varias termodinámicas, generadoras termoeléctricas, perdón. Y la región del Biobío también, que hay hartas termoeléctricas, 23. Y bueno, hay otros sujetos grabados en, en todo el territorio. En el fondo, este impuesto no depende solamente, o sea, no existe solamente en una parte del país. Es un instrumento que es territorial en el tema de todas las regiones. Y bueno, aquí algunos datos que les quería mostrar también. En la siguiente tengo un gráfico, pero unos datos de las emisiones afectas y la cantidad de sujetos grabados año a año. El último año, el año 2025, fueron 106 establecimientos, no empresas, establecimientos afecto al impuesto. Y aquí está la recaudación. Puse en valor de monetario en vez de toneladas para que sea más fácil de entender. 124, perdón, el total 144 millones de dólares. Acá un tema interesante que lo pueden ver en este gráfico, que si se fijan bien, la recaudación va en disminución y los sujetos grabados van en aumento. O sea, eh, en el fondo existe realmente una reducción de emisiones a nivel nacional. Vemos que cada vez colocamos más establecimientos y las emisiones hay una tendencia a la reducción. Ahora, ¿por qué puse esta línea acá? Esta línea ploma. Que está acá. Esta línea ploma nos indica que cambió el umbral. Desde acá hacia acá era el umbral de la caracterización de la fuente y de acá hacia adelante son las 25.000 toneladas de CO2 y 100 toneladas de material particulado que están afectados. Entonces, a veces hay que ver este gráfico con cuidado porque en el fondo, que está diciendo acá? Que de aquí se hacía con un umbral y de aquí para adelante se hacía con otro umbral. Por eso aquí en contaminantes locales hay un aumento porque como se cambió el umbral, fueron más establecimientos afectos que más generaban. Entonces, por eso generó mayor valor. Ahora, un dato importante acá que se dice, o sea, esto no es gracias solo al impuesto, esto es
un mix de políticas ambientales que existen que ha producido que esto ha reducido. O sea, obviamente que si es que hay un impuesto, uno busca la reducción de sus emisiones, pero la verdad es que esto también hay diferentes políticas, descarbonización, electromovilidad también metidas en este gráfico, pero hay una clara tendencia a la reducción. Y lo otro interesante que también está implícito en este gráfico, que si vemos, si nos metemos a ver cómo es la generación de energía a nivel nacional, hay una buena base de hidroeléctrica. Y esa emisión, esa generación de energía hidroeléctrica se ha mantenido constante desde el 2016 al 2025. Hay unos picos que van reduciendo, otros van aumentando, pero generalmente es constante. Pero la demanda de energía va en aumento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay aumento de demanda de energía, generalmente se tienen que generar por termo. Y acá podemos ver que no ha pasado eso. ¿Por qué? Porque ha funcionado el instrumento, han funcionado las políticas y se han fomentado generaciones de energía de bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esto es una buena noticia, este gráfico en el fondo. Bueno, y ahora pasamos al sistema de compensación de emisiones. ¿Qué es el sistema de compensación? Este es un sistema asociado al impuesto verde y acá el objetivo de este sistema es fomentar proyectos de reducción de emisiones para lograr o para no sé si lograr, pero para mejorar la neutralidad de emisiones. ¿Y cómo? En búsqueda de la neutralidad de emisiones. Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos a poner un caso, un esquema de un establecimiento antes del 2017 que no pagaba un impuesto y generaba una cierta cantidad de emisiones. Con el impuesto, obviamente, si colocan un impuesto a las emisiones, el establecimiento que va a hacer va a tender a reducir sus emisiones. Pero va a llegar un punto que no puede reducirlas más. Y en base a ese punto aparece el sistema de compensación de emisiones que neutraliza las emisiones con proyectos de reducción de emisiones. Esa es la lógica del sistema de compensación de emisiones. ¿Cuáles son los beneficios? Financian proyectos sostenibles, impulsa la innovación para resolver desafíos ambientales, si hay un fomento, si hay un aumento de financiamiento en proyectos, también ayuda a la innovación claramente, fomenta el desarrollo local porque este sistema, el impuesto verde y el sistema de compensación de emisiones, no es solamente en un sector, sino que también como les mostré en ese mapa geográfico, es a nivel territorial. Mejora la calidad de aire y salud de población, porque esto, recuerden que también busca reducir los contaminantes locales, apoya a la mitigación del cambio climático y sus amenazas, al reducir la cantidad de CO2 también reducen la mitigación, o sea, apoya la mitigación y como lo dije anteriormente, y complementa al mix de políticas ambientales. No solamente hay que ver este instrumento como solo, sino como cómo ayuda o cómo se articula con otros instrumentos y otras políticas públicas. Entonces, la articulación del impuesto verde y el sistema de compensación de emisiones funciona de esta manera. O sea, tenemos el Ministerio de Hacienda, que es la ley 20.780 está en el Ministerio de Hacienda y hay una relación en caso de modificación, se tiene que articular con el Ministerio de Hacienda, está el Servicio de Impuesto Interno con el cálculo final del valor del impuesto, la Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico, que también tiene instrumentos relacionados al impuesto verde, el Ministerio de Energía, que también utiliza los valores del impuesto verde y sistema de compensaciones, y también está creando un instrumento nuevo llamado ETS, que está relacionado con el impuesto verde y va a estar relacionado con el sistema de compensación de emisiones, y como no, la Superintendencia del Medio Ambiente, que se encarga de, en el impuesto verde, de hacer la verificación, la cuantificación de las emisiones, y en el sistema de compensación de emisiones lleva el registro de las compensaciones. Bueno, ¿qué es el sistema de compensación de emisiones? Entonces, es un intercambio, se podría decir,
entre el sujeto grabado, el establecimiento que tiene que pagar el impuesto, con el titular de proyecto, que es el las, que genera los proyectos de reducción de emisiones. Entonces, el sujeto grabado le entrega al financiamiento al titular de proyecto para el proyecto de reducción de emisiones, y el proyecto de reducción de emisiones genera un certificado que equivale, llevándolo a CO2, para ejemplificarlo, a 1 tonelada de CO2. Entonces, él paga por este certificado y el certificado se le entrega al establecimiento. Y con ese certificado puede compensar sus emisiones afectan al impuesto verde. Entonces, en palabras muy simples, si es que si es que el impuesto es de $5 por tonelada, si es que este certificado tiene un valor menor a esos $5, al sujeto grabado le conviene comprar este certificado, porque va a tener una ganancia económica para el final en todo sus emisiones anuales, en el cálculo anual. Y este titular vende este certificado y puede financiar en generar más certificados. Bueno, estos actores no están solos, también hay otros actores como la academia, centros de investigación que apoyan a metodología, no sé si directamente al sujeto grabado de titulación, pero sí al sistema como tal, entidades de financiamiento y fomento que también están involucradas acá en la generación de proyectos, y también intermediarios, facilitadores, consultores que también ayudan a este titular de proyecto a generar este certificado. Entonces, en el ministerio tenemos el siguiente esquema, que sería tener el impuesto verde, están los contaminantes globales, contaminantes locales, y para el contaminantes globales funciona con su sistema de homologación, y para locales actualmente estamos en un diseño de un piloto. Entonces voy a explicar qué es lo que son estas dos cosas. El sistema de homologación, ¿qué es? Es reconocer certificados y proyectos de un programa de certificación externo. Actualmente tenemos el 2023, reconocimos 3 programas, el MDL, BCS de Berra y Gold Standard. El año 2024 reconocimos el Carbono y Biocarbon. Y este año, la semana pasada, reconocimos Climate Action Reserve, que dice en trámite porque me falta la publicación en Diario Oficial, que va a salir el 14 de julio, o sea, en 7 días más. Pero ya hay una resolución de reconocimiento. Entonces, ¿cuál es la idea? Que un proyecto tiene que ingresar, registrarse en alguno de estos programas, generar su certificado, y lo que hace el sistema de compensación de emisiones es reconocerlos, y se pueden utilizar esos certificados en el sistema, por ende, para compensar las emisiones de impuesto verde de un sujeto grabado. Entonces, el ciclo de vida del proyecto sería algo más o menos así, donde existe una idea de proyecto, se hace un diseño con financiamiento, se prepara y tiene que validar por un auditor independiente. De aquí hacia acá es antes del registro en el programa de certificación externa. Ya cuando están las primeras 4 etapas, se puede registrar en el programa de certificación externo. Después viene la implementación, perdón, ahí. Cuando ya está registrado en el programa de certificación, ya se le puede solicitar al ministerio la evaluación de la homologación. En el fondo, homologamos el proyecto en esta etapa. Puede ser posteriormente, pero si se quiere adelantar y tener el ciclo en paralelo, se puede avanzar en ese punto. Después viene la implementación del proyecto propiamente tal, el monitoreo de la cuantificación, la verificación de esa cuantificación y la emisión de los certificados. Y cuando ya se emite este certificado, se puede generar el proceso de verificación con la superintendencia, y también la homologación de los certificados. También esto el 8 y el 9 van más o menos en paralelo, o sea, el ministerio lo que hace, hay dos procesos en el ministerio, que sería la evaluación de la homologación del proyecto y la homologación del certificado, que se hace en este punto.
Y ya retirados los certificados, se pueden utilizar en la superintendencia la cancelación y la compensación. ¿Qué significa cancelación y compensación? Se retiran esos certificados y se utilizan y finalmente se reusan. Entonces, ¿cuáles serían las funciones de cada institución? La evaluación del proyecto, Ministerio de Medio Ambiente, como les mencioné antes en el punto 4, la verificación por la superintendencia, la certificación, la homologación del certificado y la generación del nuevo certificado por el Ministerio de Medio Ambiente, la cancelación y compensación por la superintendencia. O sea, entre esos dos ciclos, este de acá, este ciclo acá y este de acá, tenemos el ciclo completo de la homologación. Algunos resultados que tuvimos el año 2025 fueron 6 empresas que compensaron sus emisiones. De las 6 empresas, 8 establecimientos. Y, por ejemplo, estas dos empresas con 3 establecimientos fue primera vez que participaron en el sistema, el año 2025. Ya una de estas segunda empresas, segunda vez que participaron, el 2025 y el 2024. Y estas 3 empresas de 3 establecimientos han participado por los 3 años que lleva el sistema de compensación de emisiones. Y aquí un punto relevante, la central térmica Mejillones fue la que más compensó, tuvo una reducción de 1.116.466 emisiones que compensó, que equivale a un 77% de sus emisiones totales del establecimiento. Y la refinería Ventanas, que compensó 45.100, que compensó el 100% de sus emisiones. En total, se compensaron el año 2025 1.672.100 toneladas de CO2. Equivalente, si lo queremos llevar a algo equivalente, a 6 millones de toneladas que en el fondo financiaron proyectos de reducción de emisiones. ¿Y qué proyectos de reducción de emisiones fomentaron? Acá lo tengo en la próxima presentación. Tenemos 8 proyectos, de los cuales son en Calama, un proyecto de pequeña escala solar que generó 36.000 toneladas de certificados, 36.000 certificados, perdón, no toneladas, 36.000 toneladas de certificados. 3 proyectos eólicos en Cabo Leones, Cururos y Arrayán, que ahí salió la cantidad de certificados utilizados. 2 proyectos de rellenos sanitarios que capturan biogás, capturan metano, eh, y 2 proyectos hidroeléctricos que también en el sur de Chile, o no, en el centro sur. Entonces, acá en estos proyectos se puede ver también en este mapa, en este dibujo, mapa geográfico, que los proyectos también son en diferentes partes del territorio nacional. Y también se homologó otro proyecto, pero no alcanzó a homologar los certificados, un proyecto bastante interesante que es de electromovilidad en el norte, en la región de Atacama, donde se reducen 5 toneladas de CO2 equivalente al año y consta de entre 90 y 120 buses eléctricos, dependiendo la temporalidad, porque este proyecto dura 8 años. 10 años, perdón, 10 años. Esperamos que este proyecto pueda homologar sus certificados y el próximo año, o sea, para el periodo 2026, puedan ser utilizados esos certificados para compensar emisiones en el sistema de compensación de emisiones. Y aquí en rangos generales, ¿cuáles son los resultados que hemos tenido en los 3 años? El primer año fueron 260.000 toneladas reducidas, compensadas, que venían de 8 proyectos. La mayoría de estos proyectos eran de generación de energía renovable, solar, eólica y hidroeléctrica. El año 2024 hubo un aumento de las emisiones que provenían de proyectos de generación de energía y también de residuos, la captura de metano en los rellenos sanitarios. ¿Y por qué fue un aumento tan grande? Porque en el mercado había mucha acumulación
de certificados disponibles. Y este año fue la captura de esos certificados disponibles que estaban desde el año 2020 al 2023. Y con la reconocimiento de ser carbono y biocarbón, esos certificados fueron capturados por el sistema. Y el año ya 2025, que creemos que este número ya va a ser un número más o menos estable, que puede aumentar, pero no debería escalar a un número como el año 2024, ni tampoco reducir como el año 2023, que fueron 1.670.000 toneladas de CO2, que vienen de tres tipologías de proyectos: generación de energía, gestión de residuos y electromovilidad. Y acá quiero que ustedes vean que el año 2023 partimos con una tipología de proyecto, el año 2024 con dos tipologías de proyectos y el año 2025 con tres tipologías de proyectos, y esperamos que estas tipologías se vayan en aumento, y por eso este webinar, para mostrar lo que es el sistema de compensación de emisiones y generar, fomentar esta cantidad de tipología de proyectos y también esta cantidad de certificados que idealmente vayan en aumento. ¿Cuáles son nuestros desafíos actualmente? Reconocer nuevos programas de certificación externos. Reconocimos Climate Action Reserve, CAR, para tener mayor abanico de disponibilidad de programas de certificación externas para que puedan generar certificados, para que puedan registrarse, tener más posibilidad de registro de sus proyectos en estos programas de certificación. Diversidad de proyectos de reducción, esperamos aumentar, como les decía anteriormente, tenemos tres tipologías actualmente, esperamos aumentarla, y idealmente estamos en búsqueda de que ingresen proyectos de solución basada en la naturaleza, que tienen una gran dificultad, y esas dificultades también hemos tratado al momento de articularlo con otros instrumentos del ministerio. Elaborar guías, manuales, formularios existen, pero a veces son un poco difíciles de leer, porque son un poco antiguas, de hecho, desde el 2023. Queremos actualizarlo, que sea fácil de lectura. Eh, Operar una nueva versión de la plataforma de ingreso de proyectos, de evaluación, de la certificación también. Hoy en día existe una plataforma que está en la página web portal compensaciones.mma.gov.cl, pero queremos actualizar esta plataforma para que sea más fácil la visualización, los procesos que queden más claros, y dar un mejor control de los proyectos. Así que en octubre esperamos presentar esta plataforma nueva. Y por último, también aprobar el primer proyecto de reducción de emisiones y generar una nueva metodología de contaminantes locales. Hoy en día tenemos estamos en proceso de piloto, que tenemos una metodología de recambio de calefactores solo en la región del Biobío. Estamos probando y queremos aumentar esta metodología a más regiones o otro tipo de proyecto de reducción para contaminantes locales. Esperamos este año aprobar el primer proyecto. Em, Actividades 2026 ya realizadas. Fue el hito de reconocimiento del año 2025. Todos los años generamos un reconocimiento. Esto fue a fines de abril del 2026, donde participaron los sujetos grabados como los titulares de proyectos que anteriormente mencioné, en una actividad donde mostrábamos los grandes resultados y también compartiendo experiencia, que es bastante importante. El Seminario Internacional Alianza Público-Privada para la Conservación de la Naturaleza, que también tenía una mirada de cómo se pueden ingresar proyectos relacionados a la conservación de la naturaleza en el sistema de compensación de emisiones. Y también tuvimos un taller en la región de Atacama, donde mostramos también el sistema de compensación de emisiones y visualizamos también el proyecto de electromovilidad en terreno. Próximas actividades, tenemos el ciclo de capacitación, que es un ciclo donde van a estar los estándares, hablando de metodologías específicas. Entre esas está electromovilidad, proyectos de energía eléctrica a baja escala. También van a hablar de proyectos de AFOLOW, que uso de suelo específica, de su funcionamiento del programa y también de metodología específica.
prontamente vamos a mandar información al respecto de este ciclo de capacitación. En, en- También está la actividad de Carbon Forum en octubre. Esta fue una foto del año 2025, en octubre de 2026. Esta actividad no es organizada por el ministerio, pero sí es importante, donde se junta mucha gente a hablar de temas de mercado de carbono y también el sistema de compensaciones. Y aquí queremos mostrar los avances de la plataforma que les mencioné anteriormente. Rueda de negocio, esta es una foto de octubre de 2025. En octubre de 2026 esperamos hacer la rueda de negocio, que no es solamente rueda de negocio, también tenemos mesas temáticas, donde nos reunimos y podemos conversar diferentes temas como metodología, MRD o diferentes tipos de proyectos. Em, Tenemos para agosto coordinado un taller regional también en la región del Biobío por el tema del piloto de contaminantes locales. Queremos mostrar esta metodología en detalle, así que vamos en terreno a Concepción a mostrar esta metodología. Taller regional de los lagos, que tenemos ahí pensado generar una metodología nueva para contaminantes locales en la región específica de los lagos. Y en enero y febrero de 2027, que generalmente ocurre en esa fecha, pero puede ser desde ahora, el proceso de homologación de proyectos y homologación de certificados. Aquí le puse enero y febrero porque generalmente es ahí, pero aconsejo que las personas interesadas en homologar proyectos y homologar sus certificados comiencen desde antes. Bueno, eso sería mi presentación. Cualquier duda tenemos el correo compensaciones@mma.gov.cl y también la página web portal compensaciones.mma.gov.cl. Esta página pueden ver el equipo de trabajo, los documentos más relevantes legales del sistema de compensación de emisiones. En la parte derecha dice plataforma, ahí pueden ingresar a la plataforma y también de las noticias más relevantes y una pequeña introducción más o menos similar a lo que conversé hoy en día de qué es el sistema de compensación de emisiones. También lo pueden ver en la página web portalcompensaciones.mma.gov.cl, donde día a día vamos actualizando la información. Y bueno, cualquier interés, vuelvo a repetir, compensaciones@mma.gov.cl, el correo electrónico. Y muchas gracias, te dejo, Carolina. Muchas gracias a ti, Joaquín. Definitivamente generó mucho interés la presentación. Y bueno, vuelvo a recordar que lo estamos grabando y lo vamos a subir a las páginas institucionales, al canal de YouTube. Y les recuerdo también al equipo de Medio Ambiente, a Florencia, Rocío, Vanessa y Catherine, y ahora también Joaquín, si nos pueden ayudar con las preguntas, porque tenemos más de 30 preguntas, mucho interés, que están esperando ser respondidas, así que para que podamos también avanzar con eso. Ahora, bueno, también muchas gracias Joaquín porque estuvo perfecto en el tiempo pronosticado, así que te pasaste. Y ahora viene la sección de 20 minutos que tendremos el panel de conversación con gremio y empresa que va a liderar Irina Reyes, que es la gerenta del programa Transforma Cambio Climático de Corfo. Ella va a conversar ahora con Antonia Dix, que es la gerenta general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, ANIR, y con Sebastián Franco, que es el líder de transición climática operacional de Codelco, que está en representación de CLG Chile. Así que, Irina, te doy la palabra para moderar este panel, que les recuerdo, la idea es que sean 20 minutos para luego tener 10 minutos para resolver preguntas del público y luego 10 minutos de palabras de cierre. Dale, Muchas Irina. gracias, Carolina. Muchas gracias, Joaquín, también por la presentación. Muy buenos días a todos y a todas. Como ya me presentó Carolina, Irina Reyes, gerente del programa Transforma Cambio Climático, un programa estratégico financiado por Corfo con una hoja de ruta de 10 años. Es una plataforma de articulación público-privada, por eso estamos acá, cuyo propósito es acelerar la acción climática. ¿Y cómo lo hacemos? Conectando empresas con los instrumentos de financiamiento. Así que este webinar nos hace tanto sentido el sistema de compensaciones y por supuesto la enorme participación que hay hoy día en el chat y en general en los eventos en los que hemos participado.
Les comento que nosotros tenemos un directorio público-privado donde los fundadores de este programa, desde la parte pública, desde los privados, ha sido CLG, los líderes por la acción climática, que hoy día nos acompaña la Tere Ruiz Tagle, y la empresa Codelco, y también la próxima semana, en el próximo chat, en el próximo webinar, va a estar CLG, perdón, Acción Empresa y Sistema B. Vamos directamente ahora a las preguntas. Nos acompaña Antonia, como ya dijimos, la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, que es el corazón de la economía circular en Chile, y por otro lado Codelco, principal productor del cobre en el mundo y una de las empresas afectadas al impuesto verde. Entonces, con esto vamos a partir una ronda. Vamos con el rol del sistema de compensaciones, ¿ya? A ambos les voy a hacer la misma pregunta. Partamos por Antonia. Antonia, muy buenos días, buenas tardes para ti. ¿Por qué o qué rol puede jugar el sistema de compensaciones en acelerar las decisiones de inversión y de reducción de emisiones? Muchas gracias, Irina, por la invitación y también al DPS por considerarnos como industria del reciclaje. Yo estaba bien nerviosa con esta invitación y veo por las preguntas y por el panel que son todos expertos en esta materia. Yo no, lo digo desde un inicio. Así es que, primero, contestando la pregunta, también decirles que la industria del reciclaje hoy y el gremio al cual represento está constituido por más de 60 empresas que se dedican a alguna parte de la cadena del reciclaje y de la valorización de materiales. Ya nosotros no hablamos de residuos. Por tanto, escuchando la presentación de Joaquín, que cuando ya mostró ahí el cálculo de la tasa, yo casi me vino un preinfarto, ¿no es cierto? Y ahí ya me pierdo en esos detalles, pero sí entendiendo el sistema, lo que nosotros podemos hacer como gremio y con nuestras empresas es promover, ¿no es cierto?, proyectos de reducción de emisiones. Eso es lo que podemos hacer. Considerar, eso sí, que tenemos empresas pequeñas, medianas y grandes, tanto nacionales como internacionales que operan en el país, ¿ya? O sea, desde una empresa que creó algún sistema para avisar, ¿no es cierto?, que el tambor está lleno de material y ese sistema envía un mensaje a los camiones y los camiones retiran. Tenemos empresas que solo tienen, ¿no es cierto?, los camiones, hasta grandes empresas que pueden ser también gestores o que administran rellenos sanitarios. Y aquí va también el primer punto que quería hacer, como mostró Joaquín, y yo estuve ahí indagando un poquito, estudiando, porque sabía que aquí iban a haber muchos Mateos y Mateas, en el fondo, en el año 2024, como explicó ahí, la generación de biogás en relleno sanitario, si se fijan, representan más de la mitad de las compensaciones del impuesto verde a la fecha. Hice ahí un cálculo rápido, los números no son muy fuertes, eran como 3 millones de créditos aproximadamente de los 4 en el año 2024. Entonces, sin mencionar que ninguna de esas dos empresas son hoy parte de la ANIR. Por tanto, de nuevo, ahí hay una oportunidad, ¿no es cierto? ¿Cómo convencemos y cómo empujamos a que las empresas que están en ANIR puedan tener proyectos que aporten a la reducción de emisiones? Claramente yo tengo socios que gestionan desde residuos orgánicos hasta residuos peligrosos. Todo lo que está entre medio, lo imaginable, lo podemos procesar y transformar, ¿no es cierto? Entonces, claramente, por lo que se mostró aquí, también los residuos orgánicos han sido clave en el mercado de la reducción de emisiones de metano. Entonces, lo que sí también estuve investigando y lo mostró Joaquín, lo ideal también sería, lo mencionó, pero hacer combinar estos sistemas que trabajen de forma coordinada con el artículo 6, ¿no es cierto?, del Acuerdo de París, para poder tener más espalda, ¿no es cierto?, para estos proyectos y para viabilizar y mover más inversiones, ¿no es cierto? Y voy a parar ahí, si se parece, Irina, también para escuchar a Sebastián, y poder introducirles, como decía, un poco la industria del reciclaje de estas más de 60 empresas. Felices que se sumen más empresas a nuestro gremio y estamos a disposición, ¿no es cierto?, para explorar, como les digo, ser un aporte con este nuevo sistema y poder compensar. Muchas gracias, Antonia. No todos los que estamos acá somos expertos, pero estamos trabajando para que las cosas ocurran en conjunto. Así que, Sebastián, cuéntanos, dos preguntas aquí. ¿El rol que puede jugar el sistema de compensación para acelerar las decisiones de inversión
que es la misma pregunta que le hacía Antonia, pero además, ¿qué señales se necesitan para que las empresas puedan impulsar proyectos bajo el sistema? Yo creo que ahí hay un tema interesante. Muchas gracias, Irina. Bueno, muy buenos días a todos los que están participando de este webinar. Gracias ahí a Joaquín por la presentación, también a DPS por la invitación y gestiones. Bueno, lo primero comentar del rol que puede jugar el sistema de compensación de emisiones, ya se menciona ahí la presentación anterior de todas sus externalidades positivas que juega el poder impulsar y apoyar este tipo de proyectos en externalidades negativas que muchas operaciones tienen, como por ejemplo el tema del material particulado. Sin duda que nuevos proyectos que se puedan ir incorporando y puedan ir reduciendo tanto sus emisiones de CO2, de gas de efecto invernadero, como el de material particulado, un impacto positivo en el área de influencia, en el área donde están operando. Ahora, el sistema de compensación de emisiones, claro, genera un incentivo positivo, dado que a los distintos proyectos en los cuales se pueda generar un certificado y se pueda transar en este nuevo mercado en el cual ya lleva el tercer año en operación, obviamente genera dentro de los flujos probablemente hay un apalancamiento en cuanto a temas de ingresos que se pueda proyectar. Entonces, sí o sí, es un impulso positivo en el cual las empresas que desarrollan estos proyectos puedan ahora incorporar dentro de sus flujos a considerar. Ahora bien, claro, en distintos proyectos desde el punto de vista eólico, solar, si bien quizás no va a ser un elemento que mueva la aguja al final en cuanto a temas de decisiones, sí es un aporte, y probablemente también nosotros vemos que ahí también lo mencionaba en cuanto al tema de las tipologías de los proyectos, probablemente en la medida que se incorporen tipos de proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, sí o sí, el que puedan generar y transar estos certificados de compensación en un mercado local puede ser un incentivo muy atractivo para el desarrollo de proyectos, dado que vemos que ahí puede ser un incentivo al apalancamiento, obviamente, tanto de OPEX o CAPEX de estos proyectos y eventualmente dinamizar aún más el sistema actual acá para el sistema de compensación local acá en Chile. Y Sup- sí, y la segunda pregunta era, perdona, Irina, si me la puedes repetir, por favor. Las señales, ¿qué señales se requieren para que las cosas ocurran? Bueno, totalmente. O sea, lo primero es que, bueno, reglas claras. O sea, eso está bastante bien diseñado e implementado todo lo que es el sistema de compensación, tanto para que los proveedores que desarrollan y disponibilizan los certificados de compensación en el mercado lo puedan hacer y también nosotros desde nuestro rol que tuvimos en cuanto a la oferta de los certificados y poder transarlo dentro del sistema del marco del impuesto verde, que tú mencionabas somos sujeto grabado, tenemos establecimientos que están grabados al impuesto verde, poder hacer uso de estos certificados. O sea, la primera señal, obviamente, de mercado es la certeza y la robustez del sistema. En ese sentido, destacar ahí toda nuestra experiencia hacia lo que es tanto por la Superintendencia, Ministerio de Medio Ambiente y también por parte de los proveedores, lo expedito que fue el sistema para nuestra experiencia de poder hacer uso de estos certificados y por supuesto poder fomentar estas instancias tanto para proveedores y también para consumidores de que efectivamente hay un mercado nuevo que se puede utilizar, que puede apalancar muchos beneficios desde el punto de vista obviamente del impuesto, del desarrollo de proyectos y eso obviamente estas señales se construyen desde la confianza y la certeza y eso ha sido ya yo creo el éxito que mostraba ahí los números de la presentación anterior, el sistema de compensación de emisiones. Súper. Antonia, ¿algo que agregar respecto a las señales para las empresas de la NIR? Sí, encantada de responder eso porque justamente lo que hacemos como gremio es escuchar todos los días de estas más de 60 empresas cuáles son sus desafíos en el día a día, en la operación, si quieren agrandarse, si quieren tener una bodega más, si quieren instalarse en otra región. Y yo creo que esto se repite en este caso, en el fondo. Si queremos empujar, en el fondo, proyectos de reducción de emisiones, yo lo que escucho, y si tuviera que resumirlo, es cualquier ampliación, cualquier nuevo proyecto requiere certeza jurídica, ¿cierto? Viabilidad económica, sin duda. Asegurar flujo de material constante. Esto estoy resumiendo, quizás no es preciso para el caso de lo que estamos conversando hoy, pero sí yo creo que se va a repetir. Buena trazabilidad y confianza también, rescatando lo que decía Sebastián, y transparencia en los procesos. Yo te diría que ese es como un resumen de lo que habría que tener súper presente para poder motivar estos proyectos y señales que habría que darles a estas empresas que sin duda
hoy por hoy todas nuestras empresas son empresas de impacto positivo. Sebastián lo dijo y nosotros es parte de nuestro lema. El año pasado nuestro lema era eso, somos la industria de impacto positivo. Hoy nuestro lema es somos las empresas que descontaminamos Chile. Entonces, porque como digo, nosotros no hablamos de residuos, esto para nosotros es materia prima. Nosotros podemos transformar esta materia prima y poder entregarle a otro proceso o reinsertarlo en el mismo proceso, puede ser para el packaging o para otro. Entonces, como te digo, esas son las señales que yo veo que escuchamos hoy y que se repiten sin duda para poder fomentar este tipo de proyectos. Muchas gracias, Antonia. Sebastián, vamos al ámbito del aprendizaje. Cuéntanos qué aprendizajes han tenido al evaluar e implementar estos proyectos de compensación que puedan ser traspasables también a otros proyectos, a las personas, a las más de 300 personas que estaban conectadas hace un momento. Lo he visto ahora, pero sí, 307. Súper, gracias Irina por la pregunta. Sí, tenemos múltiples aprendizajes. Bueno, primero indicar bueno, dentro de la estrategia de descarbonización de Coelco, el poder tener una herramienta como es el uso de compensaciones, más en un sistema local como el sistema de compensación de emisiones para el impuesto verde, es una herramienta clave para poder avanzar en temas de descarbonización. O sea, nosotros igual sabemos que en el mediano y largo plazo vamos a tener una bolsa de emisiones las cuales no vamos a poder gestionar por distintas razones, ya sea tecnológica o costo, y obviamente el tema de tener un mecanismo desarrollado, interiorizado dentro de la institución o dentro de la empresa es una herramienta fundamental para poder hacer gestión, obviamente, en el mediano o largo plazo, pensando en temas de carbono neutralidad, y eso obviamente el tener las compensaciones interiorizadas como una herramienta adicional es una herramienta fundamental para nosotros para poder avanzar dentro de lo que es la estrategia y la mirada integral, obviamente, de descarbonización. Ahora, claro, dentro de los aprendizajes, y aquí contamos también nuestra experiencia de lo que fue nuestro primer ejercicio durante el año pasado, esto, claro, si bien muchos de nuestros directivos, vicepresidentes o directorios están familiarizados con lo que es una compensación, obviamente tenemos un tema cultural que tuvimos que vencer el año pasado, obviamente, de explicar que es un mecanismo más adicional del sistema del impuesto verde, que es un mecanismo impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente, que va en apoyo al desarrollo de los proyectos y genera un encadenamiento productivo en nuestra cadena de valor, ya sea si es que es directo o no es directo, dependiendo ahí de los tipos de los insumos, pero tiene muchas potencialidades positivas el poder ser partícipe y además que es una señal también que Codelco participe dentro de este sistema de compensación de emisiones, dado que puede generar tracción hacia otros actores para que puedan participar dentro del mismo sistema. Entonces, uno de los principales aprendizajes obviamente fue un tema cultural, el cual tuvimos que sortear y sorteamos positivamente para poder materializar lo que fue nuestra participación durante el año pasado. Y obviamente eso nos genera abrir diversos mecanismos o habilitadores dentro del mismo funcionamiento de Codelco para el sistema de compensaciones, porque tuvimos que pasar por temas muy básicos, como por ejemplo, nunca Codelco había adquirido certificado de compensación de emisiones. Entonces, por el lado de abastecimiento, tuvimos que habilitar todo un mecanismo de crear hasta lo más básico, que era una partida del SAP, para poder avanzar en estos procesos de compra, y obviamente ahí tuvimos que alinear diversas áreas dentro de la institución para obviamente materializar lo que fue la incorporación e imputación de estos certificados. Entonces, los aprendizajes son múltiples desde procesos internos, desde puntos de vista culturales y obviamente de potenciar nuestra estrategia de descarbonización de Coel con el ahora corto, mediano y obviamente pensando en el largo plazo. Muchas gracias, Sebastián, nuevamente. Antonia, ¿ven potencial de encadenamiento productivo, de empleo proyectado asociado a estos proyectos ustedes? A lo mejor asociatividad, porque Codelco son los sujetos grabados, pero ustedes pueden ser parte de la oferta, digamos. No, sin duda se puede hacer ese encadenamiento, se puede generar unas buenas sinergias. De hecho, tenemos ciertas conversaciones con Codelco para ciertos productos prioritarios, así es que también si uno se ordena por materiales, esto lo podemos seguir impulsando y recordar también que dentro de nuestras empresas ya tenemos varias que son carbono neutral desde el 2021, comercializan y desarrollan proyectos también de crédito carbono. Son poquitas, ¿ah? Todavía nos falta, son poquitas. Algunas que, bueno, tienen un producto que tiene una huella de carbono muy baja, tanto a nivel nacional como internacional, que también puede ser materia prima, ¿no es cierto?, para
para la minería, para la construcción, o sea, sí se pueden generar mucho encadenamiento, creo yo. Y nos falta, diría yo, eso sí, medirnos. Y ahí quería también entregar un mensaje, porque nosotros somos parte del Bureau of International Recycling, que reúne, digamos, a más de 30.000 empresas que se dedican también al reciclaje, pero también a las asociaciones gremiales a nivel global. Y ahí se hizo un trabajo bien interesante que va a salir de aquí en los próximos meses, la versión final, donde se midió el impacto de usar material reciclado. O sea, siguiendo con este mismo ejemplo, que podríamos trabajar, por ejemplo, neumáticos con un proyecto particular con neumáticos con Codelco, medir el impacto real de usar material reciclado versus material virgen, con datos puros y duros del impacto por gases de efecto invernadero, impacto en el suelo, etcétera. Entonces, ese informe va a ser bien interesante, ya está listo, pero creo que van a ser como un acto oficial de poder lanzarlo. Así que sin duda veo potencial, sin duda veo generación de empleo, asegurando eso sí, recuperando la pregunta anterior, ¿cierto? ¿Cómo vamos a motivar estos proyectos en las empresas de ANIR, asegurando certeza jurídica, viabilidad económica, ¿no es cierto? Todo lo otro que les mencionaba. En paralelo, diría yo también, como dije, 5 o 7 empresas que ya tienen varias iniciativas sectoriales de reducción de emisiones, etcétera, internos en las mismas empresas de la industria, cómo motivamos a las otras también en empezar a medirse. Y ahí voy a dejar una noticia para el final, quizás para mi intervención final, de cómo estamos tratando de impulsar eso internamente. Maravilloso, Antonia. Oye, vamos como con una mirada de futuro, Sebastián. ¿Qué mejoras o ajustes al sistema ayudarían a acelerar la adopción de las empresas? ¿Hay mejoras o ajustes que hacer o mejoras o ajustes internos también? Ustedes como empresa y alguna recomendación o tips para las empresas que te dejé 3 cosas ahí dando bote. Súper, gracias Irina. O sea, siempre hay oportunidades de mejora, pero igual comenzar que queremos destacar lo que fue nuestra buena experiencia al hacer uso del sistema en el ejercicio pasado, o sea, con el proveedor con el cual adquirimos los certificados, desde que el proceso termina la homologación, ellos cargan los certificados ahí a las plataformas, lo imputan a nuestro nombre y después nosotros hacemos el uso o el devengado ahí de estos certificados para hacer el descuento desde el punto de vista de la plataforma, experiencia de usuario, etcétera. Creo que fue una muy buena experiencia, todo muy claro, todo muy fluido en ese sentido. Entonces, nuevamente destacar que en cuanto a la institucionalidad, sistema y proceso, creo que es un sistema robusto, el cual vivimos como primera experiencia el año pasado, así que sin duda ahí un poco de lo que recomendaba a tema de la otra empresa, yo creo que en cuanto a la mecánica orgánica, eso está muy bien orientado, explicado, así que en cuanto a esa experiencia, yo no veo ningún inconveniente en poder avanzar. Obviamente, pues, lo que mencionaba quizás en la pregunta anterior, que obviamente hay todo un tema cultural, de estrategia, obviamente, de poder implementar estos mecanismos de compensación dentro de la empresa, y eso, claro, dependiendo ahí de la madurez de las distintas empresas que puedan ir avanzando, obviamente, en poder dinamizar este mercado, de poder potenciar esta atracción que se genera desde externalidades positivas hacia la adquisición de estos certificados y que sin duda generan ahí este dinamismo y en cuanto al tema de las compras y ventas y de certificados, ya sea para, en este caso obviamente puntual, de la reducción del impuesto verde. En cuanto, claro, ya en los temas de la mejora, obviamente, aquí también nuestra experiencia de lo que fue como desde el punto de vista de la adquisición o consumidores de los certificados, nosotros el año pasado hicimos un ejercicio, nos reunimos con distintos potenciales proveedores de certificados y ahí un poquito la respuesta que todos nos indicaron que tenían en cuanto al tema de la disponibilidad de los certificados, obviamente no era por el mecanismo o timing de lo que está desarrollado por parte del Ministerio de la Superintendencia, sino que muchos nos dijeron que desde las casas certificadoras, MBL, Berra, ahí tomaban un tiempo quizás un poquito más de lo que ellos esperaban en cuanto a los procesos de homologación o de certificación, perdón, de los certificados de compensación. Entonces ahí, claro, se nos cayeron algunos proveedores porque lo que nos mencionaban ahí, que desde el punto de vista desde las casas que certifican, había una demora adicional que de lo que ellos esperaban. Entonces quizás ahí nuevamente insisto, desde el punto de vista ahí de consumidores en la adquisición de estos certificados, ahí probablemente se podría generar
en algún grado de conexión u otro para quizás acelerar ese proceso. Y eso quizás probablemente responde ahí a los números que se mostraron en la presentación anterior, que obviamente era mucho más bajo el tema de la disponibilidad de certificado, pero nos pasó bastante ahí que por temas de casas certificadoras no hubo la disponibilidad que quizás nosotros esperábamos. Y yo creo que también ahí también se menciona en la presentación anterior, probablemente en la medida que se incorporen mayores tipologías de proyectos, esto se va a dinamizar aún más, tendremos mayor disponibilidad y obviamente eso va a ser una mejor experiencia en cuanto a disponibilidad de certificados para avanzar en sistema de compensaciones. Pero bueno, yo creo que ahí el problema o la oportunidad de mejora está quizás arriba de lo que se ha gestionado en cuanto a nivel local por parte del Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia, y nuevamente destacar que desde nuestra experiencia como primera vez participando en este sistema fue muy robusto todo el proceso para nosotros. Súper, muchas gracias Sebastián. Antonia, te voy a dejar para la síntesis final, ¿ya? Vamos a cerrar esta etapa para abrir el fértil chat de las preguntas y respuestas, que está ahí todo muy, muy, muy entretenida. Estaba tratando de resumir y me quedo corta, pero me quedo en este panel con ideas clave sobre el sistema de compensaciones. Está movilizando decisiones reales de inversión. Las empresas necesitan señales claras y estabilidad. Lo dijo tanto Antonia, lo dijo Sebastián y se escucha siempre en todos los foros. Entonces hay una oportunidad enorme para que las compensaciones generen empleo y encadenamiento productivo. Así que desde el Transforma seguiremos apoyando e impulsando esta parte. Vamos ahora al bloque de preguntas y respuestas. Eh, pero antes no me quiero tengo una preguntita y me voy a dar el gustito de hacértela, Sebastián. ¿Cómo se toma internamente una empresa la decisión de pagar el impuesto versus desarrollar un proyecto de compensación en una empresa tan grande? Mientras yo hago el resumen de la respuesta, ayúdame con eso. Sí, bueno, tenemos ahí un poquito dependiendo ahí de la madurez en cuanto al tema de nuestra estrategia de descarbonización. Pues por ahora nosotros obviamente avanzamos en la compra de los certificados porque está la oportunidad obviamente de generar este encadenamiento, mejorar ahí obviamente lo que es el pago del impuesto verde. Y por el otro lado, claro, nosotros estamos ahora explorando eventualmente ver si es que dentro de los actuales proyectos de Codelco o dentro de la cadena de valor podemos generar dentro de estos proyectos, algunos apliquen o no al desarrollo de potenciales certificados de compensación, ya sea para disponibilizar en el mercado o para el autoconsumo. Pero eso, claro, va en la patita siguiente de nuestra estrategia y obviamente requiere un paso más adicional de madurez que estamos trabajando actualmente. Por ahora, obviamente, nosotros aprovechamos la instancia del mercado y decidimos participar y tratar de traccionar también a otros actores que se puedan involucrar en el sistema de compensación y también generar este dinamismo que vemos que Codelco al participar eventualmente puede acelerar o dinamizar aún más el mercado del sistema de compensación de emisiones. Muchas gracias. Tenemos entre las preguntas que ya se contestaron y las que hay 60 preguntas. Y eso también nos muestra el interés. Recuerden que hay un mail donde se pueden seguir haciendo las preguntas. Este webinar va a estar publicado, como ya lo han señalado los panelistas en el chat, va a estar publicado tanto en la página del Transforma, del Ministerio de País Circular, que ha sido nuestro aliado en este momento. Si yo tengo que agrupar preguntas, hay varias preguntas para el equipo del Ministerio que tienen que ver con metodología, ¿ya? ¿Cuáles son los proyectos elegibles? ¿Cuáles son los de metodología? Los de energías renovables. A ver, Joaquín, si nos puedes ayudar haciendo un resumen de eso o alguien del equipo que tú dispongas. ¿Cuáles son los proyectos válidos para compensar y qué consideraciones de emisiones directas o indirectas, por ejemplo, hay bajo las metodologías en las que se calculan? Ya, ok. Muchas gracias, Irina. Buena pregunta, porque justo estaba aquí respondiendo algunas y muchas Gracias. venían de ese tema. Eh, ¿Por qué en el fondo, ahí quiero partir un poquito más general, ¿por qué nosotros homologamos? Gran parte de nuestra función es homologarlo de los certificados de programas de certificación externos reconocidos, de esos 6 estándares en específico, porque esos estándares se encargan y tienen una gama de metodologías, yo diría más de 300 metodologías. Y para que lo entienda la persona aquí, ¿qué es una metodología? Son las reglas que tiene que llevar el proyecto. Y reglas en todo sentido. Dice el alcance, la cuantificación
y te dice el cómo ir, el monitoreo, te dice qué tienes que hacer en todo tu proceso del proyecto. Entonces, estos estándares tienen metodologías y tienen muchas metodologías. Tienen metodologías de energía renovable, de relleno sanitario, de electromovilidad y diferentes tipos de, por ejemplo, si un proyecto a gran escala, de pequeña escala, de forestal. Entonces, si uno tiene una idea de proyecto, el mensaje es buscar en estos estándares si es que hay alguna metodología que se ajuste a mi proyecto. Si es que la hay, genial. Puedo hacer el proyecto y me puedo regir en base a una metodología existente. Si no la hay, ahí se complica un poquito porque tengo que generar la metodología y presentar esa metodología en alguno de estos programas. Pero, como dije anteriormente, existe más de 300 metodologías en la totalidad de estos estándares. Algunas metodologías que hemos podido ver y que queremos implementar es, por ejemplo, la captura de carbono en el proceso de elaboración de cemento, que hoy en día no está en el sistema de compensación de emisiones y tampoco existe en Sudamérica, un proyecto en Bolivia y hay una empresa chilena ahí participando, le estamos haciendo seguimiento, pero podríamos generar mucho más. O sea, Chile es un país sísmico constructivamente, que todos sus edificios son de hormigón. Podríamos generar, fomentar esa metodología. También hay otras metodologías, por ejemplo, de área forestal, de mantención y también de plantar nuevos árboles que capturen carbono, que también hoy en día en el sistema de compensación de emisiones no existe proyectos Joaquín, relacionados a esas tipos de metodología. Pero bueno, esa es la idea. Gracias. Y Joaquín, voy a ir así a lo pasapalabra. Yo te hago una pregunta y tú la respondes para que lleguemos ya, vamos a alcancemos a tratar. hacer el tema. Ya. Eh, ¿Cuál fue el precio promedio de las transacciones 2025? Ya, perfecto. Estamos Nosotros hablando. no vemos ese precio, Ok, no lo tenemos porque es un acuerdo entre privados, pero estimamos que es entre un 80 y 90% del valor del impuesto. O sea, estamos hablando de entre 4 y $5 por tonelada. perfecto. ¿Qué es CRE? C-R-E. Es el certificado de reducción de emisiones, que para el CO2 es una CO2 equivalente, porque ahí sí se pueden usar proyectos de reducción de emisiones de CO2 equivalente, y es una tonelada de CO2 equivalente, equivale. Y aquí viene la pregunta de operación así pura y dura. ¿Se debe desarrollar el proyecto propio o se puede comprar el certificado? Las dos cosas, o Chachán. sea, un Las dos cosas. establecimiento puede, no sé, puedo nombrar empresas, ¿no? Acá. Sí, yo creo que sí, ¿por Ya, qué no? por ejemplo, Enel o Colbún, que tiene establecimientos afecto al impuesto y también tienen proyectos de reducción de emisiones, pero son establecimientos aparte. De hecho, algunos están bastante lejos entre uno y otro, y ellos podrían generar certificados y utilizar esos certificados en sus establecimientos que están afectos. Pero comúnmente, generalmente, estos establecimientos venden sus certificados de manera de que se genere mercado y fomentar el sistema de compensación de emisiones. Finalmente, soluciones basadas en naturaleza, lo nombraste al pasar, que es lo que venía. ¿Hay criterios que aseguren que los proyectos con componentes de biodiversidad estén alineados con la estrategia? Alguien hizo una pregunta ahí de biodiversidad. Mm. Las demás preguntas van a ser todas respondidas a través de los correos del sistema de compensaciones o de nuestras redes sociales del Transforme, de todo lo que estamos coorganizando. ¿Ah? Sí, están alineados, pero ahí los instrumentos que existen hoy en día por la ley 21.600, el SPAP, funcionan de diferentes maneras. Entonces ahí hay que también a buscar la armonización de estos instrumentos de manera complementaria, pero sí lo que debo dejar bien en claro que estos instrumentos de por sí, por forma separada, tienen que ser adicionales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo generar un proyecto y utilizar dos instrumentos. Tengo que generar un gran proyecto macro que considere una parte de un instrumento y otro de forma que los dos sean adicionales de por sí solos.
Perfecto, entonces ya tenemos cosas para una posible guía, ¿ah? Porque las preguntas estaban, primero, los proyectos, la operación, lo segundo, primero, ¿qué proyectos son elegibles? Segundo, ¿cómo opera? Y lo tercero, ¿cómo se financia esa transición? Así que hay elementos muy interesantes. Pero el tiempo ha volado, así que vamos a pasar al cierre de este espacio. Muchas gracias, Joaquín, y al equipo que está ahí respondiendo del ministerio, y por supuesto a nuestros invitados, Sebastián, Antonia. Quiero ahora presentar a María Teresa Ruiz Tagle, quien es la directora ejecutiva de CLG, parte también de nuestra gobernanza, pero además dirige esta gran organización de los líderes por la acción climática, que prontamente estaremos en octubre también en el Carbon Forum, así que hay hartas cosas ahí también, Tere, interesantes. Muchas gracias por haber convocado a Codelco y gracias, Sebastián, también por haber participado. Tere, te doy la palabra. Muchas gracias, Irina, de Transforma Cambio Climático. Muchas gracias al Ministerio de Economía por organizar y al Ministerio de Medio Ambiente también por organizar. La verdad es que se aprecia mucho el trabajo colaborativo desde el sector público, que a veces suena extraño que no se organicen, pero desde el sector privado uno aprecia esta coordinación. Y justamente el trabajo funciona cuando el sector público trabaja también con el sector privado. CLG Chile somos los líderes empresariales por la acción climática, 24 empresas en distintos sectores económicos, donde Codelco es una de ellas. Y estamos muy involucrados tanto por el lado de la oferta de proyectos como por el lado de la demanda. Colbún, Engie, Enel, que han sido mencionadas también acá, también son empresas del CLG y que participan en este sistema de compensación de emisiones. Agradezco muchísimo, Joaquín, tu presentación. Creo que fue súper clara, muy importante hablar de todo el proceso que significa, de los distintos actores. Y yo me baso en eso y voy a tratar de agregar algunos elementos que creo que pueden aportar a la conversación. Por un lado, quisiera resaltar que quienes ganan con el sistema de compensación de emisiones, gana Chile y ganan las empresas. ¿Ok? ¿Ok? Esto no es solamente para las empresas o no es solamente para el país, sino que por un lado tenemos, se logran mitigar emisiones a un menor costo, lo que significa cumplir con nuestros compromisos de ambición climática a un menor costo. Se logra movilizar financiamiento hacia la acción climática a un menor precio. Se logra reducir la carga económica para las empresas. O sea, las empresas hacen esto, también invierten en un sistema de compensación de emisiones porque es un buen negocio, no nos olvidemos de eso. Aumenta la flexibilidad del sistema, ¿ok? O sea, como bien lo explicaba Sebastián, ¿cierto? Las empresas pueden reducir emisiones, pero hay veces que por temas tecnológicos las soluciones no existen todavía y por lo tanto este sistema de compensación de emisiones les da mayor flexibilidad y eso también les aumenta su competitividad. Entonces, es muy importante resaltar beneficios tanto a nivel país como compromisos de acción climática, como también beneficios para las empresas mismas que participan, ya sea por el lado de la oferta y de la demanda. Joaquín lo dijo con respecto a cómo se han ido evolucionando las compensaciones de emisiones. Partimos con un 1% de las compensaciones siendo compensadas, subimos al 20%. Hubiéramos pensado que íbamos a subir al 40%, pero sabíamos, los que estamos involucrados en el tema, sabíamos que iba a bajar, de hecho bajó al 8%, ¿cierto? ¿Y por qué es esto? No es por un tema de la demanda. De hecho, la demanda, si bien Joaquín mostró que la demanda por compensaciones, porque las emisiones han bajado, la demanda podría haber bajado todavía, lamentablemente, y por un rato más, vamos a seguir emitiendo emisiones de carbono, ¿cierto? Y por lo tanto, por el lado de la demanda de comprar certificaciones de reducción de emisiones, esa demanda va a existir. Yo diría que más bien hay un tema por el lado de la oferta, ¿ya? Ha salido mencionado acá en diversas instancias, pero yo creo que la oferta es la que hay que ayudar y ahí le pido ayuda particularmente, ¿cierto?, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Medio Ambiente, ayudar a articular esa oferta. ¿Por qué? Porque estamos hablando a veces de proyectos muy pequeños. Lo mencionó también Sebastián y lo mencionaron distintas personas con los sistemas de certificaciones, por ejemplo. Los sistemas de certificaciones finalmente, para hacerlo simple, para las empresas se transforman en costos de transacción. Y estos costos de transacción a veces son iguales para proyectos chicos que para proyectos grandes.
Entonces, el tema es que obviamente va a tender a realizarse un proyecto grande que es capaz de absorber estos costos de transacción, en tanto un proyecto chico no va a ser capaz de desarrollarse porque este costo de transacción va a ser tan alto que no lo va a permitir. Entonces, yo creo que ahí la articulación, el juntar oferta, en agruparla de modo que se pueda repartir este costo de transacción es fundamental. Otro tema que creo que no es para esta discusión, pero igual lo voy a mencionar, es el precio del carbono, ¿ya? O sea, el impuesto al carbono en este momento estamos hablando de $5 la tonelada. Entonces, con $5 la tonelada, la verdad es que no hay muchos proyectos que puedan funcionar, ¿ya? Que la rentabilidad les permita funcionar. Si tuviéramos un impuesto de 35, como en otros países, te fijas, 85, como en otros países, estaríamos contando otra historia. Y es por eso que Joaquín comentaba el tema de las soluciones basadas en la naturaleza. Las soluciones basadas en la naturaleza con un precio al carbono de 5 es poco factible, para ser realista, que funcionen. En cambio, en otros mercados, por ejemplo, el artículo 6, 6.2, ¿cierto? En que estamos enfrentados a un 6 perdón, a $35 la tonelada, por ejemplo, que estaría dispuesto a pagar otros países como Singapur, podrían flotar. Entonces yo creo que también es importante, de nuevo por el lado de la oferta, generar esas certezas que también Sebastián mencionaba, ¿cierto? O sea, este sistema de compensación de emisiones, yo quizás me equivoque, pero creo que no va a ser rentable un proyecto, ¿ya? Le va a ayudar en la rentabilidad, para que no nos engañemos, ¿ok? O sea, los proyectos, estamos hablando, es en el margen. Entonces, los proyectos tienen que ser rentables por sí mismos y lo que esto va a generar es ese delta adicional que les va a dar una mayor rentabilidad, ¿cierto? Y participar en el mercado, lo que encuentro que es tremendamente valorable. Pero para que seamos honestos, si tuviéramos un precio más alto, podríamos tener más espacio. Por otro lado, quería resaltar, cierto, positivamente también cómo se ha ido moviendo esta compensación. O sea, partimos con renovables, seguimos con residuos, nos seguimos movilizando hacia el transporte y eso es muy favorable, ¿ya? Porque eso diversifica, permite tener variedad de proyectos, etcétera. Pero por otro lado, así como hablé de este techo de los $5, creo que hay algo que también, y lo hemos conversado con Gonzalo Villanueva en otras ocasiones, que es cómo darle más valor al sistema de compensación de emisiones. ¿Te fijas? Porque ahora son $5 la tonelada. O sea, en el fondo, si Codelco tiene que tomar una decisión, tiene que ver, ¿pago el impuesto, pago 5 o hago un proyecto que sea menos de 5? Pero ¿qué pasa si nosotros tratamos de agregarle valor a ese 5? ¿Qué pasa si se hace un esfuerzo tipo Huella Chile de reconocimiento a las empresas por participar, por canalizar inversión directamente a acción climática en un punto en particular, en un proyecto en particular, y que eso es muy importante para el país y eso tiene un reconocimiento? La empresa también vale ese reconocimiento. Entonces, ahí podemos sacar indirectamente $1 más, $2 más, y me atrevería a decir que varios dólares más por tonelada, y eso podría ser muy interesante. Entonces, pensar en un sistema de reconocimiento tipo Huella Chile, donde también se reconozca a las empresas que participan en esto, creo que sería fundamental. El tema del cuello de botella de la oferta y la demanda a los certificadores, creo que había un desempeño muy positivo del Ministerio de Medio Ambiente. Partieron con pocos certificadores, se fue entendiendo el problema que significaba los costos de transacción, se fueron incluyendo otros certificadores que dieron más oportunidades y eso se valora positivamente. Desde CLG hemos colaborado mucho con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Medio Ambiente, justamente en facilitar las mesas de negocio. Le hemos dado feedback también, así lo mismo que está haciendo Codelco en este momento. Hemos tenido reuniones para dar feedback concreto de qué significa en la práctica participar en estos mecanismos, cuáles son las barreras, cuáles son las oportunidades. Y eso ha permitido, ¿cierto?, enriquecer el sistema y mejorarlo, y eso es lo que esperamos nosotros, que es siempre contribuir a lo que es la construcción de política pública climática desde la perspectiva del sector privado, que finalmente requiere certeza, requiere claridad para poder desempeñarse.
Entonces, eso quería resaltar desde el CLG. Se agradece mucho esta oportunidad donde se muestra, ¿cierto?, la experiencia del sector privado, se comparte con la experiencia del sector público y queda claro que todo esto es en función de un beneficio país y de las empresas para cumplir nuestros compromisos climáticos a menor costo, con mayor flexibilidad y con beneficios que impliquen mayor competitividad y oportunidades para inversión en el país. Muchas gracias. Gracias a ti, Tere, por la claridad. Gana Chile, ganan las empresas, así que un sistema absolutamente positivo. Antonia, estamos sobre el tiempo. Unas palabras para cerrar, para tus Sí, socios, para todos bueno, nosotros. sí, sí, rescatar en el fondo el cómo coordinar con otros instrumentos, como decía Teresa, para impulsar más proyectos, nosotros a disposición para poder trabajar algunas ideas de reducción de emisiones y lo que quería decir es que tenemos un acuerdo de producción limpia, trazabilidad, cuando lo terminemos va a ser público, pero ahí también hemos hecho un esfuerzo por medirnos, lo que decía, ¿no es cierto?, que las empresas también puedan ser más eficientes en sus procesos de gestión de estos materiales y disminución de generación de gases de efecto invernadero y simplemente decir que nosotros no procesamos residuos, producimos materiales para para otras industrias y no somos el final del ciclo, sino que somos el comienzo de uno nuevo como industria. Eso, gracias. Muchas gracias. Como yo decía al principio, son el corazón de la economía circular, Antonia. Así que muchas gracias. Bueno, tenemos a Gonzalo que nos puede acompañar ahora, Gonzalo Villanueva, que está en una reunión con el subsecretario. Gonzalo, unas palabras para el cierre, por favor, y agradecerte esta instancia porque ha sido una conversación súper fructífera y es el principio de muchas otras, además. Así es, Irina. Nada, primero que nada, agradecerles a todos por su participación. Creo que fue un webinar, un evento súper, súper exitoso, con un montón de participación, impresionante la cantidad de preguntas, preguntas súper interesantes. Ahí agradecerle mucho al equipo del Ministerio de Medio Ambiente que está respondiendo así a todo el mundo. La gente que participó, tranquilos también, vamos a subir todo el material a los distintos medios para que lo puedan revisar y hay canales abiertos para seguir haciendo las preguntas. Le quiero agradecer especialmente a Joaquín por su presentación súper clara, muy interesante, y a la conversación que tuvieron Antonia y Sebastián desde los dos lados, digamos, de la moneda, súper interesante también. Así que les agradezco mucho por su participación. Como dijiste, Irina, con esto yo creo que nos damos cuenta de la importancia de este tipo de instancias, de este tipo de actividades. Creo que son muy valiosas, así que desde EPS y desde el Ministerio de Economía vamos a continuar organizándolas en nuestro rol de coordinadores y de articuladores entre el mundo privado y el mundo público. Eh, Quiero en ese sentido manifestar nuestro compromiso firme con el incentivo de los mercados de carbono, ¿ya? Tanto el sistema de compensación de emisiones como los otros instrumentos. La próxima semana tenemos un webinar también al que están todos invitados sobre mercado voluntario y todavía no está organizado, pero sí o sí vamos a organizar algo parecido para mercados internacionales un poco más adelante. Le quiero agradecer también a María Teresa, siempre con sus palabras muy claras, ideas muy claras y muy, muy decididas, una opinión súper relevante, la cual tomamos con harta conciencia, por así decirlo. Y agradecerle al equipo de PS por organizar también el seminario. Te agradecí a ti también, Irina, estupenda moderadora, ya para la tele, encuentro yo. Y agradecerle sobre todo a Carolina Held del equipo de PS que organizó todo el evento y además hoy es su último día en el equipo, ella parte a estudiar a Harvard, ni más ni menos, así que quiero aprovechar la instancia de felicitarla y agradecerle por la organización de estos eventos de corazón. Eso, y muchas gracias a todos los que asistieron, no sé si se me va alguien, creo que no. Agradecerle también a José Miguel, que también estuvo con nosotros, y al equipo de MMA completo. Eso. Muchísimas gracias a todos que hicieron posible esto, a quienes nos siguieron. Sepan que
seguimos esta conversación en el Carbon Forum, que nos vamos con tarea para la próxima semana también en los webinars preparatorios, nos vamos con tarea para la casa, seguir articulando la articulación público-privada, la guía en la que podemos apoyar al sistema de compensaciones y la última idea de la Tere que ha estado rondando esto de poder hacer un sistema de reconocimiento a las empresas que están trabajando en esto. Por lo tanto, por lo pronto reconocemos a Codelco que nos acompañó hoy día, así que muchas gracias a País Circular, como siempre, que nos acompaña en las comunicaciones y en propiciar este espacio de webinar. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao, gracias, que estén Adiós, bien. chao, gracias a todos. Gracias. Recuerden, está habilitado el correo del sistema de compensaciones también.